cuando, por ejemplo, tú vas a hacer una cirugía o te van a operar a ti, te envían una serie, ¿no?, de exámenes a realizar. Tú le vas a decir a tu paciente o a ti también si te van a operar y te piden sangría, por eso no te piden mucha BCG, no está importante. Mejor si no lo hacemos no va a pasar nada, mejor no lo hacemos. No va a quitar el tiempo, no va a haber tiempo de repente para hacer esa lectura, no va a haber tiempo, por eso le he retirado. No he retirado, si no lo he puesto, no le voy a poner. Eso, entonces, por eso, igual acá le he puesto EDTA y Wintrobe, ¿no? Si es que lo traen bien, si no, no va a pasar nada, no va a cambiar nada, no va a valer nada. ¿Ya? Entonces siempre miren lo que se requiere para la siguiente sesión. ¿Ya? Eso. También he subido anoche, le envié a Rocío un archivo que dice 0P, dice normas de Vancouver. Así que revísenlo bien, ya impriman esa norma de Vancouver, porque sí, ¿no? Vas a respetar sí o sí las normas, ¿eh? Sí o sí. Allí soy bien exigente yo, cuando te toca a ti presentar lo que te corresponde en la semana 5, en la semana 5 y en la semana 9, en la 5 y en la 9, tú vas a hacer clase aquí. ¿Sí? O sea, ¿no? Tu grupo va a hacer una clase. ¿Sí? Así, vas a preparar tu PowerPoint, así como yo hago, vas a preparar tu PowerPoint, vas a imprimir igual, ¿no? Así como, ¿no? Vas a imprimir tus láminas, vas a traer, ¿sí? Y nomás a dar a cada miembro del grupo así una copia. Somos 11, con el profesor 12, tendrás 12 juegos, ¿no? Así que tienes que dar obsequiar, ¿sí? Eso, ¿no? Cada uno entonces va a seguir la secuencia y ustedes van a exponer acá. Van a hacer una clase, te van a hacer una clase, ¿no? La semana 5 y 9. Le decían, si ustedes, si gustan, se consiguen su proyector, lo proyectan, y si no, así como está acá, ¿no? Y verán cómo lo presentan, ¿no? Verán cómo lo presentan, ¿no? Lo que tienes que demostrar Papelotes, profesor. como ustedes quieran, pues, ¿no? ¿Sí? Claro, pueden poner papelote, pero si demuestra que sabes, bien, pero si demuestra que no sabes, si estás leyendo nomás, ya sabes que la nota va a ser baja, pues, ¿no? ¿Sí? Así papelote, pensar, lo que sea, tú demuestras que sabes, no hay ningún problema. ¿Ya? Y si tienes con tu multimedia, tu laptop, etcétera, mejor. Eso ya lo dejo para ustedes. Semana 5 y semana 9, clases para ustedes, ¿ah? Van a seguir en el mismo formato que los profesores empleamos para hacer esta clase, en ese mismo formato, pues, ¿no? En el formato de la universidad, todo como si fuese una clase, pero del tema que te esté indicando ahí. Esa semana 5 y 9. Los otros son otras cosas, son lecturas diferentes, ¿no? Muy diferentes, ¿ya? Ya, entonces para la próxima semana, a partir de mañana, por ejemplo, mañana tienes que venir tú con tu copia de grupo sanguíneo, ya, pero estudiado, pues, ¿no? Repasar. Siempre estudiando. Es igual, yo asumo que tú sabes esto, ¿sí? Y ahora tú me vas a ayudar, pues, ¿no? A llenar. Pero como ya está lleno, ¿no? Sí, claro, con el grupo anterior hemos llenado esto, ¿no? ¿Sí? Profesor, mañana toca vamos a terminar lo de la sesión 1 y vamos a dar paso a la sesión 2, en teoría. Porque nos quedamos a medias, creo, en la primera sesión. La primera sesión se dio la semana anterior. Ajá. Sí, pero no Y no terminó. se acabó. terminamos, ajá. Sí, por falta de tiempo no se acabó. Eso ya se da por dado, ¿no? Sí, si mañana pues, pudiéramos empezar más temprano, ¿sí? Si no hay nada, si ustedes no tienen nada, llego a las 8, empezamos a las 8. Ay, no, Yo creo que la mayoría estaría de acuerdo en empezar temprano, si es que se termina la teoría. Claro, Para culminar ambos. pero yo voy a hacer un alto, más o menos 8:40. Tengo que hacer un alto, porque tengo que ir a marcar mi entrada. Allá, ¿no? Hay un marcador digital, se marca 10 a 15 minutos antes de las 8:50, que es mi horario. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a 7:30. Si vienen todos, 7:30, pongo mi cronómetro, pongo mi despertador ahí, 8:40, me va a avisar, chicos, un momento, ya sabe que tengo que salir a marcar, ¿no? Mi entrada recién. Sería como un pequeño break también para nosotros. Sí, entonces quedamos así, ¿no? Por favor, entonces informa que mañana empezamos a qué horas. 7. No, sí, 8. 7:30. Mejor, ¿no? 7:30. Entonces, para que esté el chico abajo, que me abra el anfiteatro. Sí, sí. Ellos creo que entran a las 7, ¿no?
Sí, ya, entonces 7:30, entonces terminamos el primero hasta las 8:40, ¿cierto? Hago un receso, marco el regreso y empezamos la teoría que corresponde a esta semana. ¿Ya? Entonces 7:30 nos encontramos acá. Vendría antes, pues, ¿no? Para que esté todo listo, 7:30 empezar. Ya, entonces ustedes se supone que ya han venido repasando esto, ¿no? Esto, ¿no? El primer tema. Ahora sí, con 1:11 y me queda media horita, ¿ves? ¿Me puedes explicar todo esto en media hora? Media horita, me queda media horita. Sí, pues. Entonces se bajan, se enojan, ¿no? Ya, a ver, entonces miren, no es un título único, son 4 temas que se relacionan. ¿Sí? Primero mensajeros, receptor de membranas, proteína G, segundo mensajeros. Eso es. Por ejemplo, vamos a ver que hay una célula cualesquiera. Hemos dicho que todas las células presentan sí o sí o tienen receptores que pueden estar en su membrana, en el citoplasma o en el núcleo. ¿Sí? Claro, está aquí o dentro, pues, ¿no? Receptores. Entonces, esto representa receptores. Me interesan más ellos, pero también ellos, ¿no? Para comenzar. Porque, ¿qué hace siempre un receptor? Recibe una señal, pues, ¿no? Él se recibe una señal, un mensaje, y los que llegan se llaman en general primeros mensajeros. Ellos son los primeros mensajeros. ¿Sí? Ellos, ¿quiénes pueden comportar como primeros mensajeros? Pueden ser hormonas, ligandos, hormonas. También pueden ser neurotransmisores, enzimas, pueden ser también iones, pueden también ser potenciales de acción, ¿no? Esos primeros mensajeros. ¿Listo? Entonces, ellos tendrán siempre receptores que están en la membrana o dentro de la membrana, del citoplasma o el núcleo. Va a depender, por ejemplo, quién sea, ¿no? ¿Quién es el que está llegando? Para saber dónde está su receptor. Por ejemplo, las hormonas hidrofílicas. Ahora, si son hidrofílicas, son lipofóbicas. ¿Sí? O sea, si yo tengo afinidad al agua, es porque rechazo al lípido. ¿Sí? Entonces, las hormonas hidrofílicas, puedo también decir las hormonas lipofóbicas, que es lo mismo, pues, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Sí. Ellos tienen receptores en la membrana celular. Ellos. ¿Quiénes son hormonas hidrofílicas o lipofóbicas, que es lo mismo? Está tu copia, por ejemplo, ahí dice en tu copia, la acetilcolina, la adrenalina, la hormona tiroidética, varias hormonas. Bien. En cambio, las hormonas, lo contrario de hidrofílica sería hidrofóbica. ¿Sí? Y si son hidrofóbicas, porque son lipofílicas. Esas hormonas lipofílicas o hidrofóbicas tienen receptores intracelulares, en el citoplasma o en el núcleo. ¿Ya? Acá hay una corrección que hacer en este esquemita, porque en el primer grupo hubo una confusión, ¿sí? De una compañera que estuvo atenta y sí, pues hizo la aclaración. Aquí, yo lo tengo muy chiquito, no lo veo, pero ustedes, miren, ahí por ejemplo, dice, miren, donde dice, debajo de hormonas, dice esteroideas, tiroxina, prostaglandina, ¿sí? ¿Qué dice arribita? Las moléculas de señal. Ya, las moléculas de señal lipofílicas, ¿sí? O sea, si son lipofílicas son hidrofóbicas, pues. Si son hidrofóbicas, atraviesan derechito hacia adentro, porque son lipofílicas, ¿sí? Ellas final son hormonas esteroideas, también está la tiroxina, que es la T4, y también está prostaglandinas, también está hormonas similares, no, por ejemplo, hay hormonas esteroideas como ¿qué, por ejemplo? Testosterona, estrógenos, son hormonas esteroideas. O sea, ellos tienen receptores aquí, en el citoplasma o en el núcleo. Más abajito, ¿qué dice abajito? Miren. No, debajo de prostaglandinas, etcétera, abajito. O, ya, ahí está la confusión, ¿no? Eso que dice o, eso táchelo, ¿no? Eso no. ¿Ya? Eso no.
Solamente que ese con el anterior, pues, ¿no? Las moléculas de señal lipófobas, ¿sí? ¿Quiénes son? Por ejemplo, la acetilcolina, histamina, antidiurética, etc. Adrenalina, hormonas tiroideas, todos ellos son hormonas lipófobas, ¿no? Lipófobas porque son hidrofílicas y tienen sus receptores en la membrana. ¿Sí? ¿Ya lo tachaste? Eso que dice O, eso lo tachas, ¿no? De ahí para adelante. Ese pesito. Ya, sigamos acá. Entonces, esto es lo que decía, por ejemplo, la testosterona. Claro, si fuese la hormona adrenalina, la antidiurética, por ejemplo, la oxitocina, por ejemplo, tiene receptores en la membrana. Pero si fuese, por ejemplo, una hormona esteroidea como la testosterona, tiene receptores intracelulares, ¿no? ¿Sí? Que pueden estar ahí o ahí también, ahí, receptores intracelulares. ¿Por qué? Porque son hormonas hidrofílicas, o sea, son hormonas, hidrofóbicas, lipofílicas. ¿Estamos? Rechazan al agua, pero tienen una afinidad con los lípidos adentro. Por ejemplo, aquí también hemos puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá. Miren, por ejemplo, acá. ¿Qué hemos dicho acá? Por ejemplo, si este fuese una célula muscular, por ejemplo, y eres un receptor de membrana, entonces, mire, un potencial de acción se comporta también como un segundo mensajero. Claro. Entonces, viene para acá una neurona, ese potencial es recibido por un receptor de membrana asociados a canales. Porque hay varios tipos de receptores de membrana, lo tienes ahí. Hay unos que son receptores de membrana asociados a canales. Estos canales cuando están en reposo están cerrados, pero cuando llega una señal, por ejemplo un potencial de acción, se abren los canales. ¿Sí? Pero son canales iónicos. Al abrirse, ¿quién ingresa? Un ion. Por ejemplo, el calcio, cuando llega el potencial de acción. Y el calcio, tú debes recordar, de repente, cuando se hecho contracción muscular, cuando el calcio ingresa en el interior, bueno, acá hay una serie de reacciones, al final siempre hay un efecto. El efecto es la liberación de la ACH, ¿no? Al espacio sináptico, para ser recibido por la célula muscular, ¿no? Y para que continúe y se dé la contracción muscular. O sea, siempre que llega una señal, o sea, un primer mensajero, y lo recibe un receptor de membrana, dentro de eso va a haber una serie de reacciones, y al final siempre va a haber esto, siempre va a haber un efecto biológico, un efecto fisiológico. O sea, puede ser una acción biológica o fisiológica, siempre. ¿Ya? También hay otro tipo de receptores de membrana, los que están asociados a enzimas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue una señal aquí? El primer mensajero lo recibe el receptor y activa enzimas. ¿Y qué sensible las enzimas? Actúan sobre un sustrato, ese sustrato, y forma productos. Y el producto que se forma pueden ser segundo mensajero, pues no. Lo cierto es que al final siempre va a haber una serie de reacciones y siempre un efecto biológico. Siempre un efecto biológico. ¿Ya? Que lo vamos a ver en un momento. También hay receptores de membrana asociados a la proteína G. Proteína G. ¿Está? Entonces, cuando viene la señal, el primer mensajero lo recibe el receptor, se activa la proteína G. Y cuando esa proteína se activa, ¿qué hace la proteína G activada? Activa enzimas. Siempre. Y la enzima siempre actúa sobre un sustrato y forma productos. Y aquí se dan una serie de reacciones y al final siempre va a haber un efecto fisiológico, un efecto biológico. Claro. Por ejemplo, si este fuese una célula cardíaca, por ejemplo, ¿no? Fuese una célula cardíaca, ¿qué pasa cuando te pegas un gran susto? Cuando te están asaltando, te asaltan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con tu corazón? Por ejemplo, ¿no? Aumenta. ¿Sí? Claro, lo que pasa que... ¿Y quién desencadena ese estímulo de aumentar? La llegada de una hormona. Claro, ¿no? Que se descarga en el corazón a través de fibras nerviosas adrenérgicas. Si son adrenérgicas,
no colinérgicas, sino adrenérgicas, que se descargan en el corazón, que se descarga adrenalina. Claro, esa descarga viene pues de un centro cardiovascular, ¿no? Pero aquí se descarga, entonces aquí llega adrenalina. La adrenalina es una hormona hidrofílica. Si es hidrofílica tiene receptores de membrana, ¿sí? Entonces va a activar aquí a una proteína G y así va a haber siempre acá un efecto, ¿no? El efecto es aumenta las actividades de esa célula cardíaca. Por ejemplo, aumenta la frecuencia, ¿no? Su propiedad cronotrópica aumentando frecuencia cardíaca. El ejemplo, ¿sí? O puede ser también que llegue acá otra hormona, lo contrario, ¿no? Que inhiba acciones, como la ACH, por ejemplo, en el corazón, ¿sí? Cuando se descarga a través de fibras colinérgicas, se libera, se descarga acetilcolina en el corazón. Y hace todo lo contrario a la adrenalina, disminuye frecuencia. Entonces va a depender quién llegue aquí para saber qué proteína es la que se está activando, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Acá está. Entonces me interesa ahorita esta, ¿sí? Me interesa ahorita esta. Este es el receptor de membrana asociado a proteína G. Ahí está. ¿Qué sucede acá? Cuando llega la señal, lo recibe el receptor, se activa la proteína G, ¿sí? Pero esta proteína G pueden ser, hay pequeñas, con una sola unidad, llamadas, como está aquí, monoméricas. O también hay proteínas G grandes, hetero, diferentes, con 3, méricas, 3 unidades. O sea, proteínas grandes con 3 subunidades. ¿Qué subunidades? Alfa, beta y gamma. Ahí está. ¿Y quién es la subunidad mayor? La alfa. La alfa. Ahora, de esas proteínas G heterotriméricas, que son las grandes, hay de varios tipos. GS, GQ y GI. ¿Hay más? ¿Sí? ¿Ves? El que está detallado en su copia. Entonces, va a depender quién llegue aquí para saber cuál de estas 3 se van a activar. Por ejemplo, si aquí llega la adrenalina, se activa la proteína GS. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí llega la glicina, se activa la proteína G. La acetilcolina, la proteína G. Va a depender quién llegue acá. ¿Sí? O sea, qué proteínas es la que se va a activar. Ahora, este receptor de membrana, ahora, todos estos receptores de membrana son químicamente proteínas. Y este en particular, el que está asociado a esta proteína G, tiene esta forma en particular. En serpentina o en serpentín, que tiene 3 dominios. Un dominio por fuera, llamado extracelular, que tiene un grupo adherido ahí llamado NH2, grupo amino. Un dominio transmembrana que atraviesa 7 veces, ¿no? La pared, membrana celular. 1, 2, 3, 4, 7 veces. Es el dominio transmembrana. Y un dominio intracelular, que tiene que incorporar un grupo terminal carboxilo. Acá está, COOH, ¿no? COOH, grupo carboxilo. Y a través de ese grupo amino recepciona al primer mensajero, a la señal, ¿sí? A la molécula sintetizadora. Y a través de este grupo terminal carboxilo activa a la proteína G. Esta proteína G, cuando está inactiva, tiene en su unidad alfa al GDP incorporado. ¿Qué cosa es GDP? Bueno, sin difosfato. ¿Y qué pasa cuando de pronto llega una señal? ¿Sí? Por ejemplo, de la hormona antidiurética. Un ejemplo, ¿no? Y esto que está acá es una célula principal del túbulo controlero distal y colector del nefrón. En el colector distal, parte final distal, en todo el colector hay ese tipo de células llamadas principales. Esto es una célula principal, bueno, una célula principal en el nefrón, ¿sí? Y ahí hay receptores de membrana que recibe, por ejemplo, esta hormona, ¿no? La hormona antidiurética, que viene del hipotálamo, hipófisis. ¿Qué sucede cuando esta hormona recibida por este receptor en serpentín se activa la proteína G, ¿sí? Y activa enzimas, y estas, a partir de un sustrato, forman productos, y estos productos pueden ser segundo mensajero. Y al final siempre hay una serie de reacciones, y siempre va a haber esto, ¿no? Un efecto biológico. ¿Cuál es el efecto final? Que lo vamos a ver en su momento, ¿eh? Es que dentro de esta célula principal hay estas vesículas
que contienen en su interior aquaporinas. AQP significa aquaporinas. Hay varios tipos de aquaporinas. 1, 2, 3, un montón, hasta 17 aquaporinas. En su momento les voy a comentar qué número es. Ahorita no, en general. ¿Sí? ¿Qué son las aquaporinas? Son canales de agua regulados. ¿Cuál es el efecto? Que estas vesículas expulsen por exocitosis a su contenido. Y esta QP se instala en la membrana basal y se abran sus compuertas, sus canales. Y cuando estos se abren, la orina que pasa por acá, que es hipotónica, el agua de la orina se retiene. O sea, cuanto mayor sea la presencia de esta hormona a este nivel, mayor va a ser la retención de agua. ¿Sí? Y si acá hay mayor retención de agua, la orina que emitimos finalmente será poquito volumen, muy concentrado, con bastante densidad, ¿no? Orina cargada, concentrada, hipertónica. Eso lo vamos a hacer en un momento, ¿no? O sea, siempre, pero acá hay una serie de reacciones, ¿ah? Una serie de reacciones, un montón de reacciones. Eso es lo que vamos a comentar acá. Miren, él ya sabe quién es, ¿no? Solamente el receptor de membrana asociado a la proteína G, solamente ellos, no ellos ni ellos, sino ellos tienen esta forma en particular, en serpentín, ¿sí? Entonces viene acá, por ejemplo, una señal, aquí está cuando está, esto cuando está en reposo, en su unidad está el GDP. ¿Qué cosa es GDP? Guanosine difosfato. Pero cuando llega una señal, esta proteína G se activa. Y al activarse, ¿qué estamos viendo acá? La unidad alfa se separa de las otras dos unidades. Se disocia, se separa. Y más aún, ¿no? Gana un grupo fosfato, un fósforo, ¿no? Y se convierte en un GTP. Entonces, la proteína G activa presenta un GTP, ¿no? Cuando sin trifosfato. Sí. Esto cuando está inactivo y esto cuando está activo. Y cuando está activada, esta señal alfa se dirige a una enzima, lo activa. ¿Y qué hace siempre una enzima de forma general? Actúa sobre un sustrato y forma productos. Estos productos pueden ser segundos mensajeros. ¿Y quiénes son segundos mensajeros? Aquí están. El MPC. ¿Qué significa MPC? Adenosín monofosfato cíclico. El GMPC, guanosín monofosfato cíclico. El DAG, diacil glicerol. El IP3, inositol trifosfato. El ON, óxido nítrico. El calcio, lo conocemos, ¿no? Y este calcio es un ion importante porque actúa en la función nerviosa, ¿sí? Actúa en la contracción muscular, en hemostasia, como cofactor, como coenzima, pero nada que ver con el crecimiento. ¿Ya? No es cierto lo que salía antes un comercial, ¿no? Un comercial, no sé si vieron ese comercial, ¿sí? Donde salía un chico comercial, se paraba debajo de un edificio, de una unidad vecinal de edificios, en la noche, y de abajo decía así, ¿no? ¡Chato! Sí, o sea, estaba llamando a su amigo, ¿no? Que se llama Chato. ¿Sí? ¿Y qué se ve en el comercial? Que de pronto se prenden todas las luces del edificio y salen un montón de chicos a mirar de arriba. ¿Qué te decía? Que todos somos chatos. ¿Sí? Y luego que te dice el mensaje, ¿no? Toma 3 vasos de leche Gloria heladita al día. Y al día, y serás, te decía el comercial, no te decía vas a ser alto, ¿eh? Serás grande, te decía. ¿Sí? Un mensaje muy... No crecí. Felizmente se bajaron ese comercial, ¿no? No tiene nada que ver con el conocimiento del caso, no tiene nada que ver, ¿no? Leche en el caso, ¿no? Vamos a ver, mira, ¿y qué es el óxido nítrico? Es un potente vasodilatador, ¿no? Es un elemento presente en el sildenafilo, conocemos como Viagra, óxido nítrico, ¿no? Para vasodilatar
¿sí? Pene y erección, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver estos cuatro ahora, estos cuatro. Aquí lo vemos, miren, aquí está. Entonces, ya sabemos que ¿quién es? El receptor, bimembrana, asociado a proteína G, el serpentín. Su grupo amino, su grupo carboxilo. Viene la señal, ¿sí? Activa la proteína G. La proteína G se separa. Tiene su GTP aquí incorporado. Activa la enzima. ¿Esta enzima cómo se llama ahora? Aquí está su nombre. Está ahí en la copia. Adenililato ciclasa. Se puede llamar también así como está aquí. Adenil ciclasa o adenilil ciclasa. Cualquiera. ¿Qué hace esta enzima? Por ejemplo, la primera, ¿sí? Actúa sobre un sustrato ATP y lo convierte en un producto AMP cíclico. ¿Qué hace el MPC? Activa a la proteína sinasa A, se puede decir sinasa o quinasa. ¿Y qué hace esta? Fosforila proteínas, y estas proteínas fosforiladas son los que realizan el efecto. El efecto fisiológico, la acción, la respuesta, lo que quiera llamarse. Esto. ¿Qué más? Pero cuando ya cesa el estímulo, tiene que, ¿cierto?, frenarse, ¿no? La forma cíclica. ¿Sí? Alguien lo tiene que inhibir y llevarlo a su forma lineal. Es la enzima fosfodiesterasa. Es la que inhibe el cíclico y lo lleva a su forma lineal llamado 5'-AMP, en la forma lineal. ¿Sí? Y cuando esto ocurra, ¿qué tiene que pasar con la subunidad alfa? Se tiene que, ¿cierto?, despegar, ¿no? ¿Sí? Acá tiene que romperse esta unión para que regrese y se reasocie a las otras dos unidades. ¿Quién se encarga de garantizar ello? Una enzima inherente a esta unidad. En este caso, la ATPasa. Así, ¿no? Acá hay una enzima llamada ATPasa. Garantiza entonces que esta unión se rompa y induce la reasociación para otra vez regresa a su estado normal, ¿no?, de reposo. También se sabe que, por ejemplo, la toxina causante del cólera, la toxina del Vibrio cholerae, desencadena una hipersecreción del MP cíclico por activación de esta proteína GS, y esta hipersecreción o producción de MP cíclico desencadena en forma ya, o sea, lo exagerado no es bueno, pues, ¿no? Esa hiperactividad desencadena que se rompa la bomba de su potasio a nivel de células intestinales. Si eso ocurre, ¿qué pasa entonces? Evacuaciones profusas, abundantes, ¿sí? Diarreas presentes en el cólera. Claro, temporalmente, ¿no? Hasta que se restablece esa bomba de potasio. Ahora, ¿qué proteína G es la que se va a activar? Depende de quién llegue acá, pues, ¿no? Depende de quién llegue acá. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí llega la adrenalina, será la proteína GS, por ejemplo. ¿No? La antidiurética, la GS. ¿Sí? O si llega, por ejemplo, la glicina, la GI, inhibe. La acetilcolina en el corazón, la GX, ¿no? Es la que se va a activar, la que inhiba, ¿no? Por ejemplo. Otro. Entonces, ¿cómo aparece ahora la GMPC? Ahora, mira entonces acá, acá. Esta enzima del gato actúa sobre el ATP y forma MPC y está activa a la PK. Es aquí, a ver. ¿A partir de quién se forma el MPC? ¿A partir de quién se forma el AMPC? ATP. ¿Por acción de quién? De la acción enzima, ¿no? Adenilato ciclasa. ¿Sí? ¿Quién activa la proteína A? El MPC. ¿O qué proteína quinasa activa el MPC? El PK. ¿Sí? ¿Quién se encarga de inactivar el MPC y llevar a su forma lineal 5'-MP? La fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa. Ya está. Ahora vemos acá, igual acá. Si aquí llega esta señal, este es el receptor membrana asociado a la proteína G, se activa la proteína G, la señal se separa
con su GTP ahí incorporado, activa esta otra enzima ahora. Si esta enzima se llama ahora sí guanidinato ciclasa, también se puede, igualito esto, se puede decir guanil o guanilil ciclasa, es lo mismo. ¿Ya? Igualito que esto puede ser. Pues esta enzima ahora que hace, actúa sobre un sustrato, ahora se llama GTP, ya no es A, sino es GTP, forma un segundo mensajero llamado GMPC, y esta activa el PKG, y esta fosforiproteínas, y esta el efecto. ¿Sí? Y cuando ya se está el estímulo aquí, obviamente este GMPC tiene que llevarse a su forma lineal, no tiene que ser inactivado. ¿Y cuál es la forma lineal? Lo mismo acá. Así, ¿no? Es 5' GMP, su forma lineal. Por acción de la misma hormona, la misma enzima, perdón, fosfodiesterasa. Igualito. Luego las unidades tienen que nuevamente regresar, ¿no? ¿Sí? Igualito acá, la enzima inherente a él, ¿no? Acá está. ¿Ya? Así es, ¿no? Aquí es ATPasa, acá es GTPasa. La enzima inherente a ella, o sea que lo regrese y se vuelva a reasociar. Funciones más de estos están en tu copia, ahí. Por otro lado tenemos aquí igualito, mira. Cuando viene acá una señal, un mensajero, y este es el receptor membrana asociado a proteína G, se activa la azul alfa, se separa la peronal azul alfa, activa esta enzima. ¿Otra enzima cómo se llama? Fosfolipasa C. Y esta enzima que hace, actúa sobre un sustrato llamado PIP2. ¿Qué significa PIP2? Esta es tu copia. Se puede leer de aquí para acá o de aquí para acá, es lo mismo. De aquí para acá sería fosfatidil, así, ¿no? Fosfatidil de-inositol difosfato. ¿Sí? O al revés también se puede poner, pero 1,25 difosfato, difosfatidil, inositol. Es lo mismo, o sea, como tú lo leas, es lo mismo, ¿no? Esto no todavía es fosfatidil y esto es inositol. Y esto es difosfato. Entonces, esta enzima actúa sobre este PIP2 y forma dos productos. Uno de ellos es el DAG, que se mantiene en membrana celular, y otro es el que sale del citoplasma, el IP3. ¿Qué significa DAG? Ya sabemos, diacilglicerol. ¿Qué hace él? Activa a la proteína sinasa C. Acá ya no hay lógica, ¿no? ¿Sí? Aquí sí, pues, ¿no? A, aquí también, ¿no? G y G. ¿Sí? Acá no, pues, ¿no? Acá no, ¿no? Porque es activa la proteína sinasa G y esta fosforila proteínas y esto siempre el efecto fisiológico. ¿Qué hace el IP3 que sale del citoplasma? ¿Qué hace? Tú sabes que si es una célula, por ejemplo, si fuese una célula muscular, en la célula muscular, como cualquier célula hay retículo endoplasmático, como cualquier célula. Y en la célula muscular en particular, dentro del retículo es el almacén de calcio. Se almacena calcio en el retículo sarcoplásmico, ¿no? Que se llama así, un músculo. Y este retículo sarcoplásmico o endoplasmático tiene también canales, receptores, perdón. Ten en cuenta que receptores hay membranas, citoplasma, núcleo, en cualquier parte, ¿no? Hay receptores. Entonces, este receptor va a recepcionar al IP3 y estos receptores son receptores asociados a canales y salen canales de calcio. Para que el calcio salga al citosol y el calcio luego participe en la contracción muscular. ¿Cómo es la contracción? Eso lo vamos a ver de aquí a unos temas más, ¿vale? ¿Cómo se da la contracción? El calcio, los elementos para garantizar la contracción muscular. Eso entonces, esa es la función del IP3, estimula la apertura de canales y la elevación de calcio para garantizar contracción muscular, ¿no? Sobre todo músculo liso, sobre todo. ¿Ya? Eso entonces es el resumen. Listo, ahí nos quedamos, chicos. That's all. Una pregunta, ¿cómo podría venir una pregunta de examen de este tema? Ya, por ejemplo. ¿Cómo te activan? Para asustarme. Ya, por ejemplo, así. ¿A partir de quién se forman el DAG y el IP3? El DAG y el IP3. Oh. Del PIP2. Siempre a partir de un sustrato. ¿Sí? Doctor, y en este caso simplemente podemos
Tenemos que poner el nombre. No es necesario. O sea, uno asume que sabes el nombre, ¿no? Claro. O yo te pongo el nombre de repente, ¿no? El fosfatidil, el isotor difosfato. Sí, ese es sustrato para formar, ¿no? Que es segundo mensajeros a partir, por acción de. O sea, te puedo poner yo la frase para que tú completes, ¿no? Ay,